Voy a dejaros ver la cara de una persona solo durante 0,4 segundos, el tiempo de un parpadeo. Y vais a tener que poner mucha atención porque os pido que intentéis reflexionar luego si esta persona os parece una persona atractiva o una persona simpática con la que tal vez iríais a tomar algo. ¿Qué tipo de trabajo debe tener esta persona y cuál no? ¿Qué tipo de poder adquisitivo debe tener esta persona y cuál no? ¿Y de qué parte del mundo debe ser? Todo ello en solo 0,4 segundos, ¿sí? Bueno, es probable que muchos de vosotros, de vosotras, tengáis ya clarísimas algunas de estas premisas, si no bastantes, si no todas. Se estima que solo necesitamos 0,4 segundos, el tiempo de un parpadeo, para sacar una primera impresión de algo o de alguien. Y es que somos muy buenos haciéndolo, porque llevamos toda la vida haciéndolo y toda la vida perfeccionando nuestra técnica. Y es que además a nuestro cerebro le encanta y también es muy bueno y muy rápido en ello, en hacer asociaciones, en meter en conjuntos o individualidades dentro de conjuntos. Y es cierto que todos decimos, no debemos dejarnos llevar por primeras impresiones, pero todos lo hacemos en mayor o menor medida, por mucho, eso sí, que luego podemos racionalizar esa primera impresión. ¿Y en qué nos basamos para esto? Nos basamos en el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo, de lo que vemos, de las imágenes, un lenguaje en el que es imposible no comunicar, porque todo lo que haces a nivel de lenguaje no verbal comunica. No hacer nada es hacer algo. La quietud comunica, la rigidez comunica y el silencio comunica. Y es algo a priori, ¿no?, tan fácil de ver, tan cerquita, tan accesible, tan delante nuestro en la otra persona, tan kilómetro cero. Y sí que es cierto que las personas generalmente son buenas leyendo el lenguaje corporal de los demás, pero en la gran mayoría de ocasiones no somos ni siquiera remotamente conscientes del tremendo impacto que el lenguaje no verbal puede tener en nuestra vida, sobre todo a nivel inconsciente, es decir, cuando no nos damos ni siquiera cuenta de ello. Yo hoy vengo a hablaros de 4 aspectos fundamentales de tu vida en los que impacta el lenguaje no verbal. Y el número 1 es en los demás. Y esto a todos y a todas nos queda clarísimo cuando estás viajando en avión, estás volando y vienen turbulencias. Estás en medio de un episodio de turbulencias severas, aquello severas. En una situación así, todas rápidamente lo primero que hacemos es buscar con la mirada a un miembro de la tripulación, un azafato, una azafata, y ver qué cara ponen o qué están haciendo. Si ves que más o menos están tranquilos, tú como mínimo no te pones peor de lo que estabas. Y tenemos la grandísima suerte de que son conscientes de lo que puede pasar en una situación así. Y cuando se ven un episodio de muchas turbulencias, generalmente dejan de hacer cualquier cosa que estén haciendo y sonríen al pasaje para tranquilizarnos. Porque en una situación así, todas nos convertimos en expertos en lenguaje no verbal. Y si vemos en un azafato o en una azafata el más mínimo atisbo, el más mínimo rasgo de miedo, tú no sientes miedo, tú sientes terror. Porque las emociones se contagian por lo que ves en el cuerpo de los demás. Y esto es algo que puede pasarte sin más, viendo la tele, viendo una serie, ves a 2 personas tristes, llorando, y tú no sabes por qué. Y también te pones triste, también tienes ganas de llorar, pero esto se acentúa en una situación como la del avión. En una situación de crisis, todo el sistema se girará, mirará a la figura de máxima autoridad y se contagiará de la emoción que esa figura exprese. Y eso es algo que tienes que tener muy, muy en cuenta, sobre todo cuando tú eres el azafato o la azafata de alguien. Son las neuronas espejo las responsables de simular en nosotros, de hacer que creemos una simulación interna de lo que creemos que otra persona está sintiendo por lo que vemos en su cuerpo.
Otra de las cosas encargadas las neuronas espejo es de que imitemos gestos, movimientos, corporalidades, incluso palabras, maneras de vestir inconscientemente de personas a las que validamos de una manera u otra, ya sea personas que forman parte de nuestro equipo o personas que forman parte de un equipo del que nosotros queremos formar parte, alguien que nos gusta o alguien con quien hemos validado la convivencia. Podréis ver fácilmente cómo hay incluso parejas que después de tantos y tantos años se han mimetizado tanto que la una y la otra parecen gemelos idénticos más que una pareja. Y tenéis que tener en cuenta que a todos nos gusta ver que a los demás, a personas a las que validamos, se le pegan cosas nuestras y al revés. No nos gusta ver cosas nuestras en alguien a quien no nos gusta, a quien no nos gusta. Las neuronas de espejo, por todo ello, son unas grandísimas responsables del aprendizaje por imitación. Número 2. El lenguaje no verbal impacta en cómo te relacionas con tu entorno. Impacta, por ejemplo, en cómo te abrazas. Y esto es algo que a partir de ahora no podréis dejar de ver. Cuando dos personas se abrazan y entre ellas no hay una conexión ni un deseo de tener una conexión, no falla. Veréis siempre cómo a la hora de abrazarse hacen todo lo posible por mantener las pelvis lo más separadas posible. Y al revés, cuando sí hay una conexión o un deseo de tenerla, las pelvis mágicamente se buscan y se encuentran. No falla, no podréis dejar de verlo. Otra de las cosas en las que el lenguaje corporal impacta en cómo te relacionas es cómo miras. Y no solo eso, sino que simplemente tu manera de mirar puede cambiar el comportamiento de las personas. Hubo un experimento llevado a cabo por unos científicos, unos investigadores holandeses que pusieron a hablar a personas reales con avatares. Los avatares salían en unos monitores e iban hablando con estas personas. Les preguntaban qué te gusta hacer en tu tiempo libre, de qué trabajas, etc. Pues los investigadores programaron a los avatares para que durante algún tiempo sus parpadeos fueran más lentos, ¿no? Más largos. ¿Sabéis el típico parpadeo este así más lento, más largo? Todas las respuestas que las personas reales dieron mientras el parpadeo era así, fueron respuestas más cortas. La gente sintió que tenía que ir terminando de hablar. Y cuando al finalizar los investigadores les preguntaron, oye, por cierto, ¿alguien ha notado algo llamativo en el parpadeo de los avatares? Nadie dijo haber notado nada. Es decir, de manera inconsciente sintieron que tenían que ir terminando. Esto pasa porque cuando haces este tipo de parpadeos, vas cortando el flujo de contacto visual con la otra persona y siente que no tiene una vía tan directa para hablar contigo. Puedes lograr lo mismo al revés, haciendo parpadeos muy rápidos y muy breves. A la hora de relacionarte con los demás, también impacta tu lenguaje corporal en cómo te orientas. Las personas inconscientemente nos orientamos hacia aquello que genera un estímulo positivo en nosotros y no nos orientamos hacia aquello que genera un estímulo negativo. Por eso es muy fácil ver a alguien en una reunión al terminar que sin querer se va orientando a la puerta. O por ejemplo, en mesas redondas es muy fácil ver cómo las personas, mesas redondas con mucha gente, es muy fácil ver cómo las personas, no quieras que no, se van orientando. Y es cierto que por convención social tú no puedes dar la espalda a alguien que te ha tocado al lado y que te interesa cero, ¿no? Intentas más o menos mantener la compostura. En ese caso, serán los pies de esa persona quien casi con total seguridad apuntarán hacia donde le interesa. Y tenéis que tener en cuenta que las personas lo sienten cuando te orientas a ella. No seáis la típica persona que está en un despacho de lado a la puerta escribiendo y cuando entra alguien no se gira. No, si queréis que alguien sepa que estáis ahí por él o para ella, dadle todo vuestro torso. De todas maneras, es muy fácil en este sentido, seguimos hablando de orientación, es muy típico ver a dos personas que se encuentran por la calle y empieza una charla que no se sabe cuándo terminará. Casi siempre hay uno o una que ya se iría. Y en ese caso, si alguien está hablando por la calle con otra persona, es muy fácil ver cómo se va yendo, y se va yendo. He llegado a ver a gente hablar así. Y la otra persona no soltar, digo, no seáis ese tipo de persona, por favor.
Tu lenguaje corporal impacta, sí, en cómo mientes. Y es un mito el pensar que por el lenguaje corporal de alguien podemos saber con total certeza si miente. No, no podemos. A veces, sin embargo, por eso, por poner un ejemplo, el lenguaje corporal de alguien que miente puede ser idéntico al de alguien que está muy nervioso o abrumado. Pero sí que podemos tener indicios. Por ejemplo, a la hora de expresar emociones. La expresión de la sorpresa es muy breve. Cuando a ti te sorprende algo de verdad, la expresión dura muy poquito en tu cara, ¿sabéis, no? La típica expresión de sorpresa dura muy poquito, enseguida se va y luego expresas la emoción que esa sorpresa te ha provocado. Por eso decimos que, generalmente, si una expresión de sorpresa dura más de un segundo y medio, 2, puede ser porque la persona primero sí que se sorprendió, pero luego, por la razón que sea, le interesa que te quede claro que se ha sorprendido. O puede ser también porque esa persona en realidad nunca se sorprendió, está haciendo ver que se sorprendió y a la hora de hacerlo no tiene en cuenta algo que ahora vosotros sí sabéis, y es que la expresión de la emoción de la sorpresa es muy breve. Tu lenguaje corporal impacta en cómo te relacionas con los demás, impacta en cómo caminas, más concretamente en qué tan rápido caminas. La Universidad de Seattle llevó a cabo un día un estudio. Durante todo un día puso a hombres andando con diferentes mujeres. Entre esas mujeres estaban sus esposas o mujeres de las que ellos decían estar enamorados. Cuando finalizó el estudio, los investigadores se dieron cuenta que todos los hombres, de media, habían bajado su velocidad un 7% cuando andaban con la mujer de la que decían estar enamorados. Seguramente para no generar en esa mujer el gasto energético que le supondría andar tan rápido como ellos. Los hombres generalmente, insisto, generalmente caminan más rápido que las mujeres. Este comportamiento no se observó cuando los hombres andaban al lado de mujeres por las que no tenían ningún tipo de vínculo. Y hablando de caminar, número 3. El lenguaje corporal impacta en cómo te tratan los demás. Los delincuentes, por ejemplo. Los delincuentes eligen a sus víctimas ideales por la calle por cómo es su lenguaje corporal. La víctima ideal, por si os lo preguntáis, es aquella que va andando por la calle mirando al suelo, a poder ser mirando el móvil, dando pasos cerrados, pasos muy cortos y con posturas cerradas. Este es el tipo de persona que no suele prever ni anticipar un ataque y tampoco tiene mucha pinta de devolverlo. En cambio, una persona que anda mirando al frente, conectado con la realidad que le rodea, ¿no? Lo típico, postura expansiva, pecho hinchado, paso firme, esta persona es más probable que pueda anticipar el ataque o devolverlo. Dice Joe Navarro, una de las eminencias del mundo del lenguaje corporal, que si yo voy a tu casa y nada más abrir la puerta veo que tu casa está impoluta, que huele bien, que no hay una mota de polvo, que todo está ordenado, lo primero que haré será mirar si llevo barro en los zapatos y vigilaré muy mucho de no dejar en cualquier sitio la lata de refresco que llevo en la mano. Nada de esto haré si nada más abrir la puerta a tu casa está todo hecho un desastre. Lo mismo para tu coche, lo mismo para tu jardín. Tenemos también el efecto halo. El efecto halo consiste en atribuir únicamente cualidades positivas a alguien porque la primera cualidad que hemos visto en esa persona es positiva. Dicho de otra manera, no hombre, no, esta persona tan guapa, este señor tan mono, esta señora tan mona, es imposible que haya hecho esto tan terrible de lo que se le acusa. Seguramente fue un error o una equivocación. ¿Os suena, verdad? Al revés también, puedes ver a alguien cuya primera cualidad es negativa y esa persona sí que le atribuyes todas esas causas negativas. Dentro de que el lenguaje corporal tuyo impacta en cómo te tratan los demás, también impactará el si te creen o no. Volviendo al avión, ¿os imagináis que ese avión empieza a haber muchas turbulencias, el pasaje en crisis, gritando y el piloto decide salir? El piloto sale y dice, no os preocupéis que yo ahora aterrizaré el avión y esto quedará en un susto y nos reiremos. No se preocupen que esto es un momento, ahora el avión hará mucho así. Ustedes pónganse el cinturón y yo de verdad no se preocupen que yo voy a aterrizar este avión. ¿Os imagináis cómo sería esa situación? ¿Por qué el lenguaje corporal del piloto era incongruente? Porque número 4, el lenguaje no verbal impacta en ti.
Porque decimos que el cuerpo habla, pero hay ocasiones en las que el cuerpo grita lo que la mente calla. Ocasiones, por ejemplo, en las que mentimos o que lo que decimos es justo lo contrario de lo que sentimos o de lo que pensamos. O cuando estamos nerviosos o cuando estamos abrumados o cuando un fuego nos quema por dentro. El cuerpo empezará a gritar para decirle al mundo la verdad. ¿Y cómo lo hará? Lo hará en forma de micropicores, aquello típico que os empieza a picar todo el cuerpo cuando algo anda mal. Vuestra gesticulación veréis que se hace más abrupta, más inconexa, más a trompicones. Aparecerán los gestos adaptadores. Los gestos adaptadores son esos contactos que haces contigo mismo o con un botón que lleves de la chaqueta o cuando te frotas las manos para calmarte en situaciones de estrés. Aparecerán los famosos bailecitos, los vaivenes nerviosos y tu corporalidad seguramente será cerrada, una corporalidad propia de estar a la defensiva o de sentir negatividad. Y todo ello para gritarle al mundo la verdad, por mucho que tus palabras, mientras tanto, muy bajitas en comparación, digan todo lo contrario. Pero yo os pregunto, ¿qué hubiera pasado si el piloto hubiera pensado, vale, por supuesto que yo puedo aterrizar este avión y las turbulencias no es un problema para mí, pero si el piloto se hubiera mirado y hubiera pensado, vale, para mí la situación es estresante porque tengo que poner todo mi foco en controlar las turbulencias y ahora voy a salir a hablar un pasaje que está en crisis y que nada más verme empezará a gritarme y a preguntarme. El piloto podía haber tomado en consideración cómo su lenguaje corporal estaba afectando directamente a él y luego iba a afectar indirectamente al pasaje. ¿Qué hubiera pasado si el piloto hubiera pensado, vale, antes de salir voy a respirar, voy a intentar hacer contacto visual con todo el mundo ahí fuera, voy a intentar limitar los contactos conmigo mismo porque esto queda muy mal y voy a intentar centrarme, quieto, en un punto? ¿Qué hubiera pasado si el piloto hubiera dicho, vale, voy a adoptar deliberadamente posturas abiertas y expansivas? Podéis probarlo. Es un hecho que esto nos sienta muy bien. Adoptar posturas abiertas y expansivas, ya sea porque algo o alguien te las provoca o porque las provocas tú, nos hace bien. En el cuerpo se libera el conocido como el cuarteto de la felicidad. Endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina. Baja el cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Insisto, seas tú quien adopta esa postura o ya sea porque alguien te la haga adoptar. Y es que existe la creencia de que es la mente la que manda en el cuerpo. Es decir, yo estoy triste, pues mi cuerpo se verá triste, alicaído. Pero no olvidéis nunca, funciona también al revés. Tú puedes, a conciencia, adoptar posturas deliberadamente abiertas, sanas y equilibradas, y eso impactará positivamente en ti. Puedes acercar un estado de ánimo negativo a uno positivo, o puedes consolidar un estado de ánimo positivo. Tú puedes cambiar con tu cuerpo cómo te sientes, cómo te sienten, cómo te ves y cómo te ven. Y por todo ello, os pregunto, ¿qué pasa cuando tú eres el piloto o la piloto? Ya habéis visto cómo el lenguaje corporal puede impactar en tu vida en general y hasta solo en 0,4 segundos. Mírate y mira tu cuerpo, escucha tu cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo de ti en una primera impresión? O cuando es el momento de hablar de ti en una entrevista de trabajo o en una reunión importante o cuando tienes que vender o convencer a algo de alguien. ¿Qué dice tu cuerpo de ti en una conversación de esas que pueden cambiar una vida? ¿Qué dice tu cuerpo de ti cuando tu hijo te cuenta un problema muerto de miedo, esperando una solución por tu parte, pero lo que estás oyendo te da a ti 100 veces más miedo que a él? ¿Qué dice tu cuerpo cuando finalmente y después de tanto tiempo decides acercarte a esa persona que tanto te gusta? Muchas gracias.